Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 17 de febrero de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Las grabaciones al coronel González tenían año y medio, pero salieron ahora. Y salen por la revista Semana. ¿Quién provee de esta información a la revista Semana? La misma que recibe los datos sobre la fachada de inteligencia en el barrio Galerías. ¿Quién le da a la revista Semana estas informaciones? Por casualidad, la revista Semana es de propiedad del mejor amigo de Juan Manuel Santos y la dirige el sobrino de Juan Manuel Santos. ¿Quién le da a la revista Semana estas informaciones privilegiadas? Blanco es, gallina lo pone, frito se come, huevo se llama. La revista Semana. ¿Por qué explotan estos escándalos sucesivos contra el ejército de Colombia? ¿Por qué? ¿Por qué en el mismo momento en que se está discutiendo la suerte del ejército de Colombia en La Habana? ¿No será para desprestigiar el ejército y después servirle su cabeza en bandeja de plata a Timochenko? ¿Es de eso de lo que se trata? ¿De acabar, de socavar las bases morales del ejército colombiano para que después no haya resistencia ninguna a que lo negocien en La Habana? Para allá van las cosas. Y a propósito de lo que pasa en La Habana y en íntima comunicación con ello, siguen los desastres en Venezuela. Siguen los atropellos contra la población civil. Vimos los asesinatos de los jóvenes estudiantes cometidos por gente de Maduro. Y el presidente Santos mudo. La Cancillería sacó un comunicado vergonzoso. A la canciller le debiera dar pena decir una barbaridad de esas y mandarle el pésame a las familias de los muertos y al gobierno de Venezuela, es decir, al asesino de los jóvenes estudiantes muertos. La Cancillería colombiana no se lució y el presidente Santos mudo. Nadie le pregunta por lo que está pasando en Venezuela. Teme salir a respaldar a Maduro, como lo hicieron Ortega y la señora Kirchner en Argentina, y por supuesto los Castro, es decir, el ALBA. No le llegan los arrestos para tanto, pero le teme más a malquistarse con Nicolás Maduro. Santos no sabe qué hacer con la papa caliente de Venezuela. Asesinados 2 policías en los límites entre Nariño y Cauca por las FARC. Pero no pasa nada. Los asesinan a mansalva, los secuestran primero y después le dan lo que se llama tiros de gracia. Pero adelante, adelante. Vamos con la impunidad para las FARC. Dramática caída de las exportaciones colombianas en diciembre. No se ha dicho nada, pero fueron más o menos la mitad de lo que se exporta normalmente.
y venía subiendo el valor del dólar con alguna esperanza para los exportadores, pero de pronto paró la subida y empezó a caer el dólar otra vez. ¿Qué será lo que pasa? Al Centro Democrático no le giran anticipos, es el único movimiento político que no tiene dinero por anticipos para la próxima campaña. ¡Qué curioso! Al Centro Democrático no le giran los anticipos. Sí, a todos los partidos, a todos los movimientos, con todo el mundo es muy cumplido el gobierno, menos con el Centro Democrático. Uribe barre en las encuestas. Tenemos unas encuestas hechas en Antioquia. Uribe barre, pero no barre el Centro Democrático. Todavía hay un problema de desconocimiento de lo que es el Centro Democrático. Centro Democrático es Uribe. Uribe es Centro Democrático. Pero el Consejo Nacional Electoral supo bien dónde apuntaba y dónde pegaba. Había que quitarle al pueblo la posibilidad de identificar con toda claridad a Uribe. Uribe es demasiado peligroso, como era demasiado peligroso el doctor Luis Alfredo Ramos, y por eso lo metieron a la cárcel, como era demasiado peligroso Andrés Felipe Arias, por eso lo persiguieron judicialmente, como es demasiado peligrosa Marta Lucía Ramírez, y por eso hoy, muy seguramente hoy, el señor J. Vives, el sobrino de Nacho Vives, declarará una medida o decretará una medida cautelar que consista en suspender todos los efectos de la Convención Conservadora. Nos preguntamos por qué la doctora Marta Lucía Ramírez no inscribió ya su candidatura. Eso la volvería inexpugnable ante el Consejo Nacional Electoral. Hoy, día de definiciones. Como será también día de definiciones en el Consejo de Estado entre hoy y mañana sobre el tema del alcalde Gustavo Petro. Ojalá el Consejo de Estado se pronuncie y salgamos de este enredo, porque no hay tiempo que perder, ni podemos dedicarle pólvora a los gallinazos. Triunfal gira del presidente Uribe por el departamento del Tolima, en el Guamo, en Ibagué, en el Líbano. La manifestación fue sencillamente conmovedora. El presidente Uribe demostró lo que significa su movimiento. También aquí en Cundinamarca, en Girardot, el presidente Uribe recorriendo el país entero y conmoviendo la conciencia nacional. La entrevista que tuvimos el honor de hacerle a María Corina Machado el viernes pasado ha recorrido el mundo. Ha sido considerada esa entrevista como el gran documento de la resistencia de Venezuela contra la opresión fascista. De todo esto, lo más simpático es que Nicolás Maduro, que no tiene ni idea qué cosa es el fascismo, pues eso no está en el curso avanzado de conducción de busetas que hizo para ser presidente de la República, llama fascistas a quienes tratan de oponerse a su régimen fascista. Buscan a Leopoldo López por todas partes y él dice que mañana comandará una manifestación de protesta contra Maduro y que se entregará a las autoridades. Lleno de garantías, por supuesto. Leopoldo López tiene todas las garantías. Nada malo le va a pasar a Leopoldo, porque con esa independencia del gobierno venezolano, como dice alguien, le vaciaron entero encima el Código Penal. Creo que no faltó sino la violación de menores. De resto, todos los artículos del Código Penal se los quieren aplicar a Leopoldo López.
El dólar cayó, como dijimos, las bolsas están eufóricas, el IGBC en 12.504 puntos, el precio del WTI, del petróleo, está por los $100, el Brent a 109, el oro sube a 1.318,69 y el café sigue entonando su precio a 142,30 la tonelada. El azúcar a 15.99 centavos de dólar la libra y los bonos de Colombia a 4,30. Llegan a Venezuela aviones con personal y equipo militar. Viene desde Cuba. Se están preparando para el paso que viene, la toma militar de Venezuela. Ya lo dijo Maduro. Se le escapó y dijo, este ha sido un movimiento pacifista, la revolución pacífica del socialismo venezolano. Pero desde ahora probablemente no será pacífica, será con la fuerza. Lo dijo Nicolás Maduro, el nuevo mejor amigo de Santos. Habrá que recordarlo. La Contralor General de la República está entre las fauces del fiscal. Se la tiraron para que se la comiera, como se le tira a los lobos hambrientos una presa para que se distraigan con ella un rato. El fiscal, que es muy ecuánime, dijo que no haría personalmente la investigación, que para eso estaba ese monumento a la independencia y al criterio autónomo que es el vicefiscal. ¿Entra Brasil en recesión? Están esperando los datos del último trimestre del año pasado, que sería el segundo trimestre consecutivo de caída en el crecimiento del PIB. Cuando un país tiene 2 trimestres consecutivos de caída, es decir, por debajo de 0, se reputa que entra en recesión. La señora Rousseff, otro socialismo en problemas en América Latina. En Siria sigue la crisis. Viene segunda ronda de negociaciones en medio de un ambiente para perros. Los de Hezbollah del Líbano dicen que ellos abandonarían Siria y que le piden a los demás árabes, es decir, eso es la yihad islámica y esos son todos los extremismos terroristas del Islam, que dejen a Siria para que entre los sirios puedan arreglar sus problemas. Hay un pacto en Ucrania. La oposición abandona la alcaldía de Kiev, que tiene tomada desde hace 3 meses, y el gobierno suelta 240 presos que tiene en su poder sin causa ninguna. Nueva masacre en Nigeria. La guerrilla causa otros 100 muertos. Ese es el triste panorama del mundo en esta mañana. Y en Hoy en la Historia, recordemos cómo el 17 de febrero del año de 1600 fue quemado vivo por la Inquisición en Roma, en el Campo di Fiori, Giordano Bruno, un filósofo muy particular del cual hablaremos en Hoy en la Historia, matemático nada riguroso, pero quería darle a la naturaleza una expresión matemática, y un hombre muy complejo para entenderlo. 7 años preso por la Inquisición, no consiguieron que se retractara y terminaron quemándolo vivo. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, pues temblor de magnitud 5.2 sacude al oriente del país. Dicen que fue a menos de 1 kilómetro de la cabecera municipal de Tame, Arauca, y que se sintió con bastante fuerza en Tunja, Paipa, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá. Y temblor también en el ejército.
la institución con más favorabilidad en todas las encuestas, pues sale ahora salpicado por un supuesto escándalo de corrupción a raíz de unas interceptaciones que publicó Semana. Es curioso y muy casual que justo después de la rectificación del presidente Juan Manuel Santos sobre el tema de las supuestas chuzadas a los negociadores en La Habana, salte este escándalo, ¿no creen? Que no solo deja muy mal librado al ejército, sino que le da la razón a los críticos del ejército y a las propias FARC. Las FARC que propusieron purgar y reducir el ejército. El tema es feo, la verdad, ¿para qué lo vamos a negar? Las grabaciones no son ni elegantes, ni apropiadas, ni suenan bien. Dejan un espeso manto de duda que la justicia debe investigar, pero yo creo que no hay que prejuzgar ni condenar previamente, como muchos, incluido el presidente, han hecho con la contundencia y firmeza a la que no nos tiene acostumbrados, porque no hemos escuchado esa contundencia, por ejemplo, para condenar lo que está ocurriendo en Venezuela. Ahí sí no hay contundencia, ¿no? Lo que no entiendo es quién le hizo llegar estas grabaciones a la revista Semana y por qué conocemos estas chuzadas y no conocemos las grabaciones de los negociadores y otros personajes sobre la mesa en La Habana. ¿Recuerdan que decían que existían esas grabaciones? ¿Por qué no las conocemos? ¿Será que también hay selectividad en las chuzadas? Pregunto. Si esas grabaciones estaban en manos de la Fiscalía, ¿significa que la publicación de esas grabaciones cuenta con el visto bueno de la Fiscalía? Y por último, pregunto, ¿quién gana y quién pierde con este escándalo al interior del ejército? Las FARC son las grandes ganadoras y el presidente Santos pretende ser también el ganador. No se le olvide que la revista Semana es de propiedad de su íntimo amigo y la dirige su sobrino, de manera que es la revista de Santos. La revista de Santos salió con el escándalo de inteligencia militar. Eso no le funcionó. El presidente se tuvo que rectificar. Salió a la carrera a condenar a inteligencia militar y después tuvo que desdecirse, tuvo que retractarse porque era una fachada legítima en la que se cometió el error imperdonable de dejarse sorprender. La inteligencia no se puede dejar sorprender. ¿Quién la sorprendió? ¿Quién reveló esos secretos de inteligencia militar? ¿Quién se los entregó a Semana? ¿Cómo son las relaciones de Semana con el fiscal y del fiscal con el presidente y con Semana? Porque inmediatamente después, cuando se desvanecía el tema de inteligencia militar, aparecen estas grabaciones que acaba de decir el señor comandante de las fuerzas militares. Esas grabaciones le fueron hechas en el 2012. ¿Por quién? ¿Quién chuza al que era entonces comandante del comando de Occidente? Me parece que se llama, en todo caso, el que combatía en el Cauca y combatía en Nariño y dejó una magnífica tarea cumplida en favor de la legitimidad y en contra de las FARC. Lo grababan entonces, en el 2012, y las grabaciones aparecen exactamente ahora. Qué curioso, ¿no es cierto? Usted lo dijo, Montserrat. Sí. Y exactamente en el momento en que se discute la suerte del Ejército Nacional en La Habana. Muy raro, muy raro. Se desprestigia al Ejército por un hombre tan poco afecto al Ejército como el fiscal general de la Nación, y todas las grabaciones le llegan a la revista Semana. Qué curioso. ¿Quién filtró esas grabaciones? Si se trata de grabaciones que están en un sumario, como al parecer lo están, no hay duda que ha cometido un delito. Entonces, ¿habría que buscar el delito en la Fiscalía General de la Nación? ¿O sería que la revista Semana se metió por las ventanas del búnker de la Fiscalía y se robó las grabaciones? Esta segunda hipótesis hay que descartarla. Alguien le entrega a la revista Semana todo este arsenal para dispararlo contra el Ejército de Colombia en el momento preciso
en que se está jugando su suerte. Sí, es mucha casualidad. Es mucha casualidad. Dice un oyente que firma como Alonso, dice, cada semana, la revista Semana dicta una sentencia que el presidente Santos corrobora. Claro, así es, el presidente Santos sale corriendo a decir que eso es horrible. Y las grabaciones de las fuerzas militares, es una grabación muy fuerte en un lenguaje destemplado, soez, del comandante de las fuerzas militares con quien fue su amigo y su subalterno, parece que muy apreciado por él, el coronel González, que debió ser un excelente combatiente. Pero, ¿qué pruebas hay de que lo que está diciendo González es verdad? Se está refiriendo a unos generales con su autorización, con su conocimiento siquiera, a un general tan pundonoroso y de tantas cualidades como el general Mejía, entonces lo salpican. Aquí en Colombia, Montserrat, basta que a una persona la salpiquen y la declaren polémica para que quede perdido por los medios de comunicación. Y entonces hacen eso con el general Rey, hacen eso con el general Mejía, pero no hay comunicaciones de ellos. ¿O será que las tienen? Y las tienen guardadas. Yo insisto, ¿por qué no conocemos las grabaciones, las supuestas grabaciones que dicen que existen de los negociadores en La Habana? ¿Por qué no publica Semana esas grabaciones? Es que saben que andan contando por ahí, que hay grabaciones de unas conversacioncitas entre Enrique Santos Calderón, el hermano del presidente, y Márquez, el bandido que está en La Habana dirigiendo las negociaciones, que más valiera que no las oyéramos, Y Santos sabe que esas grabaciones existen y tiene el temor de que se difundan, porque entonces ahí sí ténganse finos cuando salgan esas grabaciones. Y por eso Santos las descalifica y arma todos estos escándalos. Y es inaceptable que chusen a los negociadores suyos en La Habana, pero que chusen al actual comandante de las fuerzas militares, ¿eso sí le parece bien al presidente Santos? Qué moral tan elástica la que tiene, ¿no? Y tan acomodaticia. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes, febrero 17 del año 14, son las 6:27. El sábado se cumplió otro mes de el horroroso atentado que dejó sin vida a Ricardo y a Rosenberg. Y la divina providencia no lo conserva a usted, y de aquello nada. Luego de 3 días de convivencia electoral, continúa sin definirse la fecha para inscribir la candidatura del candidato presidente de las FARC. Sin embargo, Santos ya tiene definidos 20 puntos de lo que será su programa de gobierno. Lo que ellos han denominado como su segundo programa de gobierno, porque según hemos podido establecer, de su primer programa no se conoce ningún resultado palpable. Solo para mostrar está la política exterior. Resultó ser su bandera salomónica. Entregó a Nicaragua parte de nuestro territorio a la manera de Aituk, Panamá. Le devolvió a su propio abogado, Fernando Valda, a Correíta del Sur, y le entregó a Chávez a Maclet. En el campo local, aquí en Colombia, dejó a Antioquia sin autopistas de la montaña y sin túnel de oriente. Además, trasladó la costa pacífica para la Atlántica. Y todo su sistema de gobierno ya no funciona en Bogotá. También lo trasladó. Todo fue trasladado a Cuba. La justicia la cambió de sitio. La dirige Alejandro, el otro Alejandro. Primero acabó con el DAS. Ahora, semanalmente, destruye el ejército. Mientras tanto, los camaradas Enrique y Timochenko siguen hablando. Tenemos candidato presidente, dicen las FARC, el bolivariano Juan Manuel Santos.
Mientras tanto, Venezuela se apaga y la Bella Durmiente prepara otro Maduro comunicado. Doctor Londoño, Venezuela se apaga. Está temblando y la red sísmica de Palacio no lo registra. Apagando, Venezuela se está encendiendo, William. ¿Sí? Venezuela está en llamas. Sí, señor. Venezuela está en llamas. Y Santos callado la boca. Calladito. Y cierran los noticieros colombianos, sacan a las patadas a los noticieros colombianos, mientras aquí transmite Telesur. Y Telesur es la... ¿Cómo le parece la paradoja? Claro, con el Telesur no pasa nada, pero con NTN 24 sí pasa. Bueno, y no solamente NTN 24, sino a los periodistas de Álvaro García también los muelen a golpes en Caracas. Nadie protesta, nadie dice una palabra. Nosotros hablaremos con Claudia Gurizati hacia las 7:40 de la mañana. Pero qué bueno. Claro, para que nos cuente más detalles sobre el tratamiento que le han dado a la prensa colombiana en Venezuela en medio del silencio sepulcral, silencio santo. Y le quiero contar, porque uno tiene que anticiparse a las cosas, hay un documento que sale obviamente de Palacio, eso es elaborado por JJ Rendón, el grandísimo bellaco venezolano que está aquí, pues dirigiendo las cosas desde Miami porque no se atreve a venir, haciendo campaña sucia. Ese es un pobre bellaco, no da para más, y lo único que sabe es hacer campañas negativas, dando por ciertos hechos que no son verdad, alimentando suspicacias y sospechas. Es el padre de la gran bellaquería, y eso es lo que tiene el presidente Santos para promover su candidatura. Ni una realización, ni una cosa importante para el pueblo colombiano, ni un cambio en la vida de los colombianos, que lo quieren muy poquito, esa es la verdad. Y contrata para que le maneje la campaña a semejante personaje siniestro, a semejante pobre diablo que es el tal JJ Rendón. No se le olvide lo de las afinidades selectivas, ¿no? Uno se acerca a la gente que se parece a uno y se deja asesorar y se hace asesorar por las personas que convienen a su espíritu, de manera que tengan eso bien presente. JJ Rendón es muy parecido al personaje que está asesorando hoy. Jessica. Hola, muy buenos días, una linda semana para todos nuestros oyentes, 6:32 en la mañana. Como ustedes lo acaban de mencionar, Venezuela sigue en llamas, entre otras cosas porque las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro continúan en ese país. Hay que decir que para actualizarnos y contarle un poco a nuestros oyentes qué hechos tuvieron lugar el fin de semana que acaba de pasar, es importante mencionar en primer lugar que mientras la administración Obama reitera su llamado para que en Venezuela se restaure la calma y se libere de una vez por todas a todos los manifestantes opositores detenidos durante los 5 días ya que completan los disturbios, a Maduro, como dicen muchos aquí en Colombia, no le hacen ni cosquillas este tipo de solicitudes. Ayer el presidente de Venezuela expulsó a 3 funcionarios de la Embajada de Estados Unidos por supuestamente conspirar para realizar un golpe de Estado en el vecino país. No vendrá ningún gobierno del mundo a fijarnos pauta, que se vayan a conspirar a Washington y dejen tranquila a Venezuela. Fueron algunas de las palabras textuales del señor Maduro el día de ayer en la tarde. Este mensaje también, para que ustedes tengan muy presente, no solo estuvo dirigido para el gobierno estadounidense. Maduro volvió a decir que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, financia a los grupos que intentan crear un ambiente de caos en el vecino país, y Delcy Rodríguez, no sé si ustedes la vieron, la ministra de Información y Comunicación de Venezuela, señaló ayer que la nueva figura de la conspiración es precisamente el doctor Uribe, a quien calificó como un narcoparaco. Bueno, pasando a otro estado de esta noticia, otro hecho que es fundamental en medio de esta crisis que se presenta en Venezuela es la situación del líder opositor Leopoldo López, a quien Maduro culpa de muchas cosas, entre ellas de terrorismo, homicidio, lesiones graves, daños a la propiedad pública, incendio a edificio público, intimidación pública y bueno, y 1000 delitos más. Leopoldo, es bueno, importante decirlo hoy aquí, a través de su cuenta en Twitter ayer en la tarde convocó una manifestación
manifestación para mañana martes, una manifestación que él espera lo acompaña a entregarse en el Ministerio del Interior y Justicia de Caracas, donde dijo llevará pruebas de lo ocurrido la semana pasada y peticiones muy concretas que aclaren los hechos violentos de los últimos días y que permitan la liberación de los ciudadanos que aún permanecen detenidos por los chavistas. Bueno, esa es la situación en Venezuela, en medio del profundo silencio sepulcral del nuevo mejor amigo de Maduro, de Juan Manuel Santos. No dice una palabra. La Cancillería emitió un comunicado sencillamente vergonzoso, donde le manda condolencias a los familiares de las víctimas de los asesinatos cometidos contra los estudiantes en la última manifestación, y le manda también condolencias al gobierno, condolencias a Maduro, es decir, empata entre asesinos y sacrificados, declara un empate la Cancillería. Sí, así es. Dice textualmente, doctor, para que no digan que tenemos acá inclinaciones que no son. El gobierno de Colombia lamenta los hechos de violencia ocurridos esta semana en Venezuela, la pérdida de vidas humanas, y expresa sus condolencias a las familias, al pueblo y al gobierno de Venezuela. Al gobierno y al pueblo de Venezuela, ¿cómo le parece, pues? Mandándole condolencias al que asesinó a la gente, al que le da golpes a diestra y siniestra a los estudiantes, al que ejerce una brutal represión, según dice la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, además. El que tiene 11 periodistas encarcelados, ¿no? Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela. Y centenares de estudiantes encarcelados. Sí. A ese le manda condolencias la Cancillería. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Esa es una cosa muy importante. Nuestro compañero Sergio Gel está en un pequeño tratamiento médico en la mañana de hoy, y en su nombre decimos que la meta de 58.000 millones de dólares en exportaciones para el año pasado, 2013, no se cumplirá, porque la DIAN lo indicó. Hubo una caída enorme de 43.6% de las exportaciones en diciembre. En diciembre del 2012 habían sido casi de 5.000 millones de dólares. En diciembre de 2013 fueron de 2.800 millones de dólares. El principal producto que aportó negativamente a las ventas al exterior, según el informe, es el petróleo, porque transportarlo es una hazaña, porque le caen encima al oleoducto todos los días, porque no hay condiciones para el desarrollo petrolero. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Con un saludo de luto para la Policía Nacional, la noticia de hoy es el asesinato de 2 policías retenidos por el Frente 29 de la narcoguerrilla de las FARC en el departamento de Nariño. Cuando viajaban a Cauca para visitar a sus familiares, aprovechando sus días de descanso, el intendente Oscar Emigdio Pastu Tistar, de 38 años, y el patrullero Osvaldo Vargas, de 26 años, adscritos a la estación de policía de Leiva, norte del departamento de Nariño, fueron interceptados por el Frente 29 de las FARC a la altura del corregimiento de Puerto Nuevo, del mismo municipio, el día viernes, en las horas de la mañana. Los agentes, encargados de cuidar una antena repetidora en el municipio del Tambo, sur del Cauca, fueron encontrados muertos con tiros de gracia dentro del vehículo en el que se movilizaban en un paraje aislado del sector Mamaconde, del municipio de Balboa, sur del Cauca. El asesinato del intendente Oscar Emigdio Pastu Tistar deja sin padre a 2 niñas, la mayor de 9 años y la menor de 6 meses. El intendente Pastu Tistar fue sepultado ayer en Pasto y el patrullero Vargas en Cartago. El gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, al respecto manifestó: no me queda más que condenar este asesinato a sangre fría. No tiene ninguna justificación. Eso no hace parte de un conflicto y de un enfrentamiento armado. Se trata de un asesinato cobarde que viola todos los principios del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Además, no aporta nada al proceso de paz. Aún permanece secuestrado el subintendente de la policía, Mario Hernán Córdoba Martínez,
quien se desempeñaba como subcomandante de la estación de El Ejido en el municipio Policarpa, noroccidente de Nariño. Su desaparición se produjo el 11 de septiembre del año pasado. Doctor Londoño, ¿no se ha manifestado el presidente Santos sobre la muerte de estos dos policías? Claro que no, porque esa manifestación puede dañar los ánimos de convivencia que hay en La Habana. Ellos cometen estas atrocidades, unas atrocidades que llevan al gobernador del departamento de Nariño a calificarlas como conviene calificarlas. Eso no es un acto de guerra, ese es un asesinato brutal que condena el derecho internacional humanitario y que hace imposible toda forma de amnistía o indulto a las luces del Tratado de Roma y de todos sus desarrollos jurisprudenciales y doctrinales. Pero ahí sigue empeñado el presidente Santos en hacer la paz con las FARC sobre la base de la impunidad y ahora sobre la base del desprestigio del ejército. De manera que todo eso está dirigido desde la Casa de Nariño con ese propósito fundamental. Sobre eso no nos equivoquemos. Y en un momento estaremos con una candidata a la Cámara de Representantes por las Negritudes. Azoconegua se llama su movimiento, pero está respaldada por el Centro Democrático que inspira y dirige Álvaro Uribe Vélez. Ella se llama